pajeros, hoy vamos a intentar arreglar este mando de la Play del niño que dice que el joystick no le va bien. Pues vamos a usar las herramientas nuestras del día a día, como sabéis, ¿vale? Una multitool y una Victorinox Climber. Nos vamos a ir apañando, y si necesitamos luego pues algún destornillador tipo Phillips o algo más finito, pues también lo usamos. Pero voy a intentar hacer el reto pues de usar mi cuchillería, que me hace ilusión. Vamos a desmontar primero las carcasas. Las ponemos por aquí. Todo ya que se lo jorobe, porque es la primera vez que voy a desmontar un mando de estos. Por lo que veo necesitamos de estrellas chiquititos. Vale, bien. Quitamos uno por uno. Estos no suelen funcionar cuando se llenan de porquería. Dejan de funcionar, le hacemos una limpieza y vemos que va bien, pues aleluya. Que no, pues no sé si comprarle otro. Por romperlo, por el uso, no lo sé, pero está comido de porquería, hasta los tornillos. Entonces pues me da ya una idea de lo que puede pasar por aquí dentro. Ya hemos quitado los 4 tornillitos y ahora vamos a tirar con confianza de un lado y de otro. Solo son esos 4 tornillos. ¿Habéis visto para lo que vale? Si es que donde estén estas piezas... Bueno, ya lo tenemos casi. Un poquito más. Bueno, y aquí lo tenemos. Hay que tener cuidado con las fajitas de datos que van soldadas y demás. Ya tenemos separado, ¿vale? La parte de azul es la que va hacia adentro. Venía así enganchado. ¿Cómo veis? Así venía. Tiramos y nos acordamos siempre lo azul para la zona de la batería. Esto es lo que da la batería. No entiendo de electrónica, ¿vale? Simplemente estoy desmontándolo para limpiarlo. Tercera pieza es el conector de la batería. Inserto es esta piececita, ¿vale? Que hay que desconectar. Que con la cámara no veo bien. Tiramos de la piececita de plástico chiquitita, ¿vale? Hacia arriba y ya tenemos la batería. Yo me lo suelo dejar todo así por orden, que si no luego es un lío.
Y el cuarto paso, ya tenemos la batería y todo desmontado. Este tornillito que os he señalado en la foto lo vamos a quitar, y esto ya debe de ser que nos salga todo el frontal, porque se está aflojando por debajo, o sea que esto va a salir de una pieza. Ahí está. Esto aquí y en la misma posición. Yo os dejo todo en la misma posición. Y ya debe de salir esto. Pero es que sin mi Bic no me apaño. Porque yo con la Bic hago mi palanquita. Ahí está. Y ahora ya muy despacito. Que es complicado. Tengo la cámara delante y no veo bien. Pero vamos, que aquí se ve que sale todo el frontal, ¿vale? Que es lo que queremos. Mirad, al desmontar el frontal, esto es solo joystick, esto es lo que tiene más, suele estar sucio. Mira, hay pelos por ahí y es lo que hace el mal contacto. Esos botoncitos son los que mueven el joystick, lo de los laterales, ¿los veis? Estos. Pues ya le hacemos una limpieza con un bastoncillo. Lo limpiamos bien. Que tampoco me meto en berenjenales porque no entiendo. Yo lo que voy a hacer es una limpieza para ver si ya nos va mejor o qué. Pero mira, 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 mira. ¿Veis? Eso es lo que yo os digo. Está lleno de... Entonces, si no hace bien el contacto... Pero son estos justamente, lo de los laterales. Ya sacamos la piececilla. Esta igual, aquí puesta, y esta es la que cuela por debajo, ¿la veis? Esta, no hay que desmontar nada, ¿eh? Y ya tenemos el frontal. Como veis, toda la guarrería con los pelos, y papá, que no funciona el mando, cómprame uno. No. Aquí no se compran, aquí se recicla. Se recicla. Y ahora con el bastoncillo se van retirando todos los pelos y todo esto que hay por aquí. Limpiamos bien todas las partes. Tenía yo una pincita por aquí. Ahí está. Y vamos, sin dañar ningún circuito, a quitar pues todo esto que estáis viendo. Bueno, yo creo que se han quedado limpios. Igual ponemos los botones porque es tirando, presionamos un poquito y ya procedemos al montaje. Y ahora la contra. Por eso me lo he dejado todo ordenado aquí.
Ahora ya intentamos encajar. Esta pieza tiene que sobrepasar el marco, ¿vale? Y ya está. Una vez que sobrepasa, pues ya encajamos. Despacito. Y apalancamos la piececita que suba para arriba, que pueda encajar, ¿lo veis? Esa pieza justo, que es que yo no sé cómo se llama, cómo la llaman los niños, ¿vale? Truquito, subir la tapita esta y empujar los botones, los joystick, un poquito para adentro, ¿vale? Ahí va, ¿ves? Esta pieza tiene que entrar por encima del marco, truco. Y los joysticks los empujamos para adelante para que entre ya la pieza. Y ya tenemos la base principal. Hemos dejado esto aquí, que venía aquí, creo yo. Eso es. Dejamos nuestra Big Climber, que como siempre me saca de los apuros. Tiene el abrelatas, es muy redondeado, no daña y me gusta usarlo. Y oye, la sacamos a paseo un poquito. Vale, pues esto ahí. Hemos dicho la batería, la piececita, ¿os acordáis? Ahí. Esto queda aquí. Yo me gusta asegurar que los datos, las fajas de datos o como se llamen, no lo sé, ni me interesa mucho, simplemente que el conector conecte. Entonces nos aseguramos con la palita. Y luego dijimos que lo azul mirando a la batería. Es otra faja de datos que va aquí conectada. Aseguramos que esté bien metida ahí. Ahora sí. Y ya ponemos la trapa trasera con los 4 tornillitos. Y lo que quiero es probar el resultado, si se mueve el joystick correctamente, después de haber usado el hisopo del alcohol. Ponemos los tornillos que quedan. Los he puesto en cruz, este primero y luego este. Y este, para ir ajustando el plástico, no por manía. Y ahora haremos la prueba de fuego a ver si funciona. Dicen, he leído, que suelen ser los discos de los propios joysticks, que hay que cambiar todo el pin ese que habéis visto, el pivotito ese que rueda por dentro, que hay que cambiarlo. Bueno, yo voy a probar con una limpieza a ver si va. Caso que hunde, vamos luego a probarlo. Bueno, el mando parece que... A ver qué me pongo aquí. Yo no sé, dará esto a un juego cualquiera, a este mismo, ¿no? Los botones van, porque estoy dando. Los botones sí van. Y ahora vamos a ver si se mueve el joystick. Y se mueve el muñeco que salga ahí. Corto la intro, esta, pues no vamos a estar viendo la intro del juego. Bueno, pues ahí vemos al muñequito. La cámara gira, el botón izquierdo gira, como vemos.
Lo pongo más aquí. Y el hombre camina ¿no? Y la cámara gira perfectamente. Arriba, abajo. Yo creo que le hemos apañado a mi hijo. Y con eso podemos invertir en otras cositas. Reciclar. Onda, mira. Cuando lo vea, pues tan contento. Cámara. Yo creo que era el botón derecho. Todo para arriba, para abajo, va fenómeno. El hombre camina. Vamos para adelante. Con el botón izquierdo. Y a la vez cambiamos la visión de la cámara, parece ser. Pues vale. Bueno, pues ya sabemos. Montaremos ahora otra vez la carcasa que tenía. Y mira, me estoy fijando. A ver. Que tenía aquí, mirad. Todo lo que tenía dentro el mando. Pues nada, ya sabéis. Un consejito, ahora montaré esto. Un consejito, se puede desmontar el mando sin necesidad de llevarlo. Y bueno, solo una limpieza. Cuando es algo más técnico, estamos de acuerdo que hay que llevarlo al servicio técnico o sustituirlo, que para eso están los especialistas. Pero para probar una limpieza y ver que está arreglado, no nos vale con eso. Bueno, espero haberos ayudado, chicos, y una vez más, muchas gracias.